Bueno, resumen de cinemática. Vamos a intentar explicar un poco de todo. Encontramos primero el MRU. En el MRU está la velocidad media, que es igual al cambio de posición entre la variación de tiempo. También encontramos a la rapidez media, que es el desplazamiento entre la variación de tiempo. Y una de las fórmulas más importantes del MRU es esta, que es la de la posición. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por la variación de tiempo. También encontramos dos gráficas. Encontramos la de posición versus tiempo, donde siempre nos conviene hallar la tangencial porque encontramos la velocidad. También encontramos la velocidad versus tiempo, donde el área nos representa la distancia. Eso es todo del MRU. En el MRV cambia porque hay aceleración. ¿Cómo se halla la aceleración? Es la variación de velocidad entre la variación de tiempo. Acá nos muestran unas cuatro fórmulas, creo que es la que todos sabemos. Pero yo te voy a explicar algo, ¿no? Donde cambia solo en algunos términos, se podría decir, pero al cambiarlo se apoya en todo lo que es cinemática. Por ejemplo, si reemplazamos la distancia con la altura, ya tenemos lo que es el MRV-C, que es de caída libre, ¿no? Y si lo reemplazamos con la posición angular, ya tenemos lo que es el movimiento circular. No tendría que copiar o simplemente tengo que entender bien y ser más ágil, ¿no? Y reemplazarlo. Igual pasa con la aceleración. En la aceleración acá se puede reemplazar con la gravedad. ¿Y eso qué ocasiona? Que ya tengo la fórmula de MRUV-C. Y también hace, si lo reemplazo por la aceleración angular, que tenga la del movimiento circular. Y así se va entendiendo, ¿no? En este caso, lo único que cambia es la gravedad, pues. La gravedad cambia con el signo. Si es que va hacia arriba, es con el signo positivo, y si es que va hacia abajo, es con el signo negativo. También tenemos lo que es la fórmula de distancia en el enésimo segundo, que es la velocidad inicial más menos un miedo multiplicado por el 2 sobre el enésimo segundo menos uno. Y acá explicamos un poco de los números de Leo, ¿no? Que me parece acá un poco interesante o más complejo el primero, ¿no? Que nos dice que por cada... pero primero recalcando que el móvil tiene que estar en velocidad inicial cero, o sea, tiene que estar en reposo. Después de eso va a estar avanzando en cada segundo. En cada segundo va a estar avanzando con una aceleración. En este caso puse una aceleración de 8. ¿Cómo podemos hallar la distancia? Porque eso es lo que mayormente nos piden, ¿no? Eh, yo lo que hago es que a la aceleración lo divido entre 2 y me da 4, que es la primera distancia en el primer segundo. Después lo voy sumando la aceleración que vale 8 con la primera distancia y me da 12. Y así sucesivamente, más 8. Simplemente lo único que cambia, el primer segundo se divide entre 2. Después se le va sumando la aceleración sucesivamente. Hay otro que es ya más práctico, ¿no? Que el primero se pone K, después 3K, 5K, 7K, 9K y así sucesivamente. Pero se puede comprobar, pues, ¿no? Si es que la aceleración es 8 y esto vale K, recuerda que K es la aceleración es 2 veces K. Y se reemplaza fácil. Si gustas puedes hacerlo. También encontramos lo que es en la caída libre, ¿no? Si la velocidad inicial es cero, por cada segundo va aumentando 5K, después 15K, 25K, 25K, 45K y así sucesivamente. Como repito, no voy a poner las otras fórmulas, que es lo mismo que esto, simplemente reemplazando en lugar de distancia se reemplaza la altura y en lugar de aceleración la gravedad. Es lo mismo.
En el movimiento parabólico siempre nos ponen dos gráficos, uno donde es completo y otro creo que, bueno, yo le digo que es la mitad, ¿no? Aunque no es tan cierto. El primero es fácil, solo son dos cosas ahí. Solo entender estas dos fórmulas. La altura, que es en sí, resumido, es 5 por t al cuadrado. T es la del tiempo, ¿no? Y la distancia, cabe recalcar que la distancia es Diego Vete, ¿no? Pero la velocidad que se utiliza es la velocidad, pero en el eje X y por el tiempo. Eso es importante. ¿Ah? Nada más. Después el movimiento parabólico como tal, ¿no? Ahí encontramos a la altura máxima, tenemos a su distancia y también tenemos al tiempo de subida. Acá siempre nos van a dar, o mayormente nos dan, un ángulo. Y con ese ángulo se puede hacer maravillas. Y la velocidad. A veces conviene descomponer, ¿no? Pero creo que es más práctico hacerlo de forma directa. Donde la velocidad, bueno, en el caso de la altura máxima, acá está su fórmula. Su fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado entre 2 por la gravedad. Y y el alcance horizontal es velocidad inicial al cuadrado por seno de dos veces el ángulo entre la gravedad. Y el tiempo de subida es 2 por la velocidad por seno entre la gravedad. Y obviamente también puedes encontrar bueno, el tiempo de subida medio, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Algo a recalcar es que el punto máximo, cuando llega, es que la velocidad en y es cero, pero la velocidad en el eje X se mantiene constante. Ahora para pasar a un movimiento circular. El movimiento circular es lo mismo. Movimiento circular es MRU más MRV, pero con diferentes términos. Nada más. Si tú vas a ver, solo, mira, lo único que tienes que saber es saber que esto es posición angular y esto es velocidad angular y la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Nada más. Y acá pasamos a velocidad tangencial. Ya no, acá ya se varía un poco. La velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. Entre el periodo, perdón. Y bueno, en movimientos circulares acá te da una circunferencia, ¿no? La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Y otra manera de hallar la velocidad tangencial es multiplicando, ¿no? La velocidad angular por el radio. Y ahí no acaba, pues, ¿no? Y solo queda la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. La aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la aceleración centrípeta es la aceleración angular por el radio. Y nada más. Eso es práctico. Creo que lo único que te dificultaría es aprenderte esto, ¿no? Pero lo demás viene de acá nomás. Todo parte de acá. Y bueno, unas cositas de acá y algo de acá, pero todo parte de acá. Si tienes claro todo eso, lo vas a hacer.